Mateo 6, 16 al 18. Aquí, hermanos, vamos a respetar el orden que se está llevando aquí, hermanos. El pastor Julio estuvo hablando acerca de la oración, cómo el Señor Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte a las personas el sentido de la oración. Ya ven que, bueno, ya el pastor Julio le estuvo hablando. Yo nada más voy a tomar, por guianza del Señor, los versículos que de ahí siguen después de la oración. La serie, hermanos, es ¿quién es Jesús? Esa es la serie que se está llevando aquí. El tema es el tema número 23. ¿Quién es Jesús? El que nos enseña aún la intención correcta de agradarlo. ¿Quién es Jesús? El que nos enseña aún la intención correcta de agradarlo. Vamos a leer ahí, hermanos, la palabra del Señor. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Unámonos en oración, hermanos. Señor, una vez más, Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite, Señor, de reunirnos, Señor, como un solo cuerpo, mi Dios, como tu iglesia, Señor, por la que tú moriste, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de alabanza que pudimos tener, Señor, por este tiempo de ofrendas también, Señor, pero ahora es el tiempo de tu palabra, Señor. Mi Dios, te rogamos, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Que tú, Señor, consueles nuestros corazones, redargullas, Señor, pero que nos enseñes también, Señor, conforme a tu palabra, cuál es la intención, Señor, con la que nosotros debemos acercarnos a ti, Señor, para agradar tu corazón, Señor. Mi Dios, yo te pido, Señor, que a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, una vez más vuelvas a hablar a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Y decimos, amén. Fíjense, hermanos, el tema del ayuno de manera general en estos tiempos se ha vuelto pues muy controversial, hermanos. Algunos dicen que sí es necesario seguirlo practicando. No sé ustedes que han escuchado de este tema, ¿verdad? Pero unos dicen es que sí, se debe seguir practicando y lo dicen fervientemente. Pero hay otro sector que dice no, es que el ayuno ya no debe de hacerse. Ya el ayuno ya era algo que se practicaba antes de Cristo, en los tiempos de la ley. Bueno, el Señor Jesucristo lo enseñó, ¿verdad? Pero bueno, hay un sector que eso dice, el ayuno ya quedó atrás, hermano, ya no debemos de hacerlo. Ya eso ya es parte de la ley, dicen ellos, ¿no? Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos a lo que es la palabra del Señor, el ayuno sigue siendo una práctica, o siguió siendo una práctica después de Cristo. Pero hasta hoy en nuestros tiempos, hermanos, el ayuno sigue siendo una práctica también por muchas congregaciones alrededor del mundo, por muchas iglesias cristianas con propósitos diferentes. Hay quienes ayunan, por ejemplo, no vamos a preguntar quién ayuna aquí o quién lo hace, ¿verdad? No, eso es personal con el Señor. Pero hay quienes lo hacen con propósitos diferentes, hay quienes ayunan de manera individual, hay tal vez familias que dicen, familia, o a su esposa, ¿verdad? Hoy vamos a hacer el ayuno esta semana o mañana. O hay quienes también a través en las iglesias convocan ayunos, y las iglesias por diferentes motivos se unen en oración y en ayuno por un periodo de días o los días que ellos, el Señor los guíe, y empiezan sus ayunos y ya después lo entregan al Señor. Pero este es un tema controversial aún en la actualidad, hermanos, si es o no es el ayuno. Pero bueno, ahora lo que vamos a ver, hermanos, son las intenciones que hay en nuestro corazón, con qué intención nos acercamos al Señor. Pero fíjense, por ejemplo, volviendo al tema del ayuno, hay lugares que si van a hacer alguna actividad masiva, alguna campaña o algo donde se va a convocar a muchas personas, pues ¿qué hacen? Convocan a la iglesia. Hermanos, vamos a hacer ayuno y oración, vamos a hacer un evento para que el Señor alcance más almas, para que ya los diferentes propósitos que cada quien dice, ¿verdad? Y pues ya la iglesia dice, amén, pastor, o amén, vamos a hacerlo, según sea el propósito. Pero también hay ocasiones, hermanos, en que el pastor dice, hermanos, algún hermano está atravesando por alguna situación que está muy difícil, muy complicada. Vamos a ponernos en ayuno y oración para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor lo ayude, para que el Señor lo fortalezca. Y vamos a unirnos como iglesia en ayuno y oración por él. Esto también
pasa, hermanos, en algunas iglesias. Y fíjense, hermanos, cómo desde el Antiguo Testamento, a lo largo de la palabra de Dios, una vez más, hasta el Nuevo Testamento, cuando vamos a la Biblia vemos diferentes momentos en los que el pueblo, hermanos, de manera colectiva o de manera personal, en tiempos más modernos, por ejemplo, el inicio de la iglesia primitiva, la iglesia practicó el ayuno, hermanos. Pero la realidad es que todo lo que nosotros, por ejemplo, aplicándolo a nuestras vidas, todo lo que nosotros hacemos para el Señor, hermanos, tiene una intención y un porqué, pero sobre todo un llamado dirigido por el Señor. Eso es lo que más importa, hermanos. Y la actitud en la que nosotros vamos a obedecerlo a Él y la actitud en la que nosotros nos vamos a acercar a Él. Según el pasaje que leímos ahorita, hermanos, de Mateo, los religiosos de los tiempos de Jesús habían desviado la verdadera intención del ayuno que ellos hacían. Ya no era, hermanos, para agradar al Señor. Ya no lo hacían para... Gracias, hermano. Ya no lo hacían para el Señor, vaya, sino que lo hacían para agradarse a ellos mismos. Ya no lo estaban haciendo con una intención correcta. Y es en ese contexto, hermanos, donde el Señor Jesucristo habló las palabras ahí en el Sermón del Monte, las que acabamos de oír, hermanos. Sin duda, el ayuno era una práctica que aquellos hombres religiosos hacían, hermanos, y lo hacían pues de manera visual, ¿verdad? O anunciándose. Ellos se habían desviado, hermanos, de la verdadera intención que era el ayuno. Y ahora el Señor Jesucristo estaba dando una breve, pero práctica y poderosa enseñanza, hermanos, sobre la intención correcta de acercarse a Dios, sobre la intención correcta en la que iban a agradar al Señor. En versículos más anteriores, eso ya lo vimos, eso ya se miró, pero nada más lo voy a mencionar. Por ejemplo, a la hora de participar en la limosna, ¿se acuerdan cómo lo hacían estas personas? Ellos ofrendaban, pero les gustaba ser visto. Imagínense que aquí un hermano pasa y va a dar un billete de 3,000, bueno, de 1,000 pesos, y pasa haciendo el billete así aquí para que todos vean, y todavía cuando cae y lo avienta desde arriba y todos, el hermano, qué espiritual, miren todo lo que está ofrendando. Bueno, gracias a Dios aquí no hay veces, hermanos, pero en estos tiempos sí había personas así, que hacían alarde de lo que ellos daban a la hora de la limosna. Había otro caso, hermanos, había otro sector, ¿no? Había otro sector, hermanos, que también a la hora de hacer oraciones, también ellos se exaltaban a sí mismos. En lugar de exaltar a Dios en la oración, en lugar de reconocerlo a Él, Dios quedaba al final. ¿Cuál era la intención de estas personas? La autoexaltación, el autorreconocimiento, y como fin, que las personas que los miraban, o aquellas personas que los escuchaban, pues también dijeran, qué espirituales, estos sí son hombres de Dios, son hombres de oración, pero pues eran oraciones totalmente guiadas por ellos mismos, por su carne, por su propia sed de reconocimiento, hermanos. Se estaban acercando al Señor con intenciones que no eran correctas. Para ellos, hermanos, ya se había convertido en una tradición más. Ellos ya habían desvirtuado el propósito, por ejemplo, de la limosna, de la oración y del ayuno, porque aquí en estos versículos dice, el Señor dijo, cuando den limosna, cuando oren, y ahora en esta tercera parte dice, cuando ayunen. O sea, haciendo alusión a que pues, los discípulos seguidores del Señor iban a continuar con el ayuno, no iba a terminar ahí. Pero estos hombres lo hacían pues para ser vistos por los demás. Esta era la realidad de ellos. Ellos se habían desviado por mucho tiempo, hermanos. Y también otra cosa grave que hacían era que engañaban a la gente, haciéndoles creer, cuando demudaban sus rostros y que ponían cara de debilidad, y a lo mejor hasta caminaban despacio, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tienes? Es que estoy ayunando, decían, y así, a lo mejor hasta la voz cambiaba. ¿Por qué? Porque demacraban totalmente su personalidad. ¿Para qué? Para aparentar una falsa piedad, una falsa santidad al Señor. Había la probabilidad, hermanos, cuando estaba meditando en este pasaje, decía, Señor, pues a lo mejor hasta ni ayunaban, a lo mejor y le comían, pero sí, bien para pensar, o hacer pensar a la gente que está bueno, si ya está sobrando, ¿verdad? Era la intención, hermanos, con la cual ellos estaban acercándose según al Señor y toda la apariencia que ellos tenían. Pero ¿qué pasó, hermanos? Viene el Señor Jesucristo, que conoce todas las intenciones de nuestros corazones, pero que también conocía las intenciones de ellos,
y desenmascaró, hermanos, a estas personas que eran religiosas, que aparentaban la falsa piedad. Y aparte, hermanos, ¿qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Enseñó la manera y la intención correcta de agradar al Señor, hermanos. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy con la ayuda de su Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? Una vez más, el que nos enseña a una intención correcta de agradarlo. Al día de hoy, hermanos, se mencionan, por ejemplo, diferentes tipos de ayunos. Por ejemplo, está el ayuno parcial. ¿Se acuerdan cuando vamos a la palabra de Dios, Daniel, que solamente se alimentó de ciertas no agarró de todo lo que le estaban ofreciendo, solamente eso fue un ayuno parcial? También está el ayuno medio, está el ayuno normal y está el ayuno absoluto. Pero en todos estos, hermanos, la restricción alimentaria es diferente. Va desde que no se prueba alimento, no se toma agua, hasta que es parcial nada más. Fíjense, hermanos, en una ocasión yo estaba hablando con una persona y recuerdo que estaban, de veras, por increíble que parezca, hermanos, no sé si usted lo ha escuchado, nomás yo me tengo que escuchar cosas raras a veces, pero estaban haciendo ayuno de redes sociales. Dijeron, no, es que vamos a hacer ayuno, no voy a mencionarlo, ¿verdad? No tiene caso, pero estaban haciendo ayuno de redes sociales. Y esto, ya sabrá usted el propósito, ¿verdad? Despegarse un poco de la telefonía, de la tecnología. ¿Por qué? Porque para poder soltar los teléfonos o poder soltar las redes sociales, necesitaban comprometerse delante de Dios. ¿Por qué? Porque son tiempos que hoy se están viviendo, hermanos. Una esclavitud a las redes sociales, a todo lo que es lo digital, a tal grado que ahora le llaman ayuno de redes sociales. Gracias a Dios aquí en Algodones no hay necesidad de esto, gloria a Dios. Pero, hermanos, hay personas que hasta ese grado están llegando, hermanos, para poderse despegar pues de la tecnología. Así que ese ayuno pues es de la era de este siglo, hermanos. Pero vamos a ver ahora, hermanos, con algunos ejemplos bíblicos, lo que es el ayuno, de acuerdo a la intención que el Señor mira en nuestro corazón, y lo que no es el ayuno también, hermanos. ¿Cuándo se cumplieron los propósitos del ayuno en la iglesia? Desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y al final, hermanos, algunas aplicaciones de por qué el Señor tuvo que enseñar en el Sermón del Monte cuál es la intención correcta, hermanos, de agradando a Él, tocando el tema del ayuno, que fue en el versículo que se quedaron la semana pasada, que nos quedamos la semana pasada. Número 1, hermanos, brevemente, ¿qué es el ayuno? Si ya todos lo saben, nada más voy a decirlo conforme una definición de un diccionario. Dice que es la abstención de ingerir alimentos por algún tiempo determinado. Y en la palabra de Dios menciona algunas razones principales, por ejemplo, por las cuales el ayuno era efectuado. Vamos a ver algunos ejemplos para de esta manera poder entender, hermanos, en los tiempos de Cristo, por qué muchos se desviaron a una manera, pues como lo vimos ahorita, a manera de conveniencia, a manera de autoalabanza, a una práctica nada más de apariencia y no de una verdadera intención de agradar a Dios con un corazón humillado delante de Él. Para eso le voy a pedir que por favor me acompañe a Éxodo 34, 28, por favor. Si ya está ahí, hermanos, de igual manera, ahí mi hermano que está rápido ahí, los pone en la pantalla. Éxodo 34, 28, dice la palabra, hablando de Moisés. Aquí vemos el primer ayuno. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fue en un periodo, hermanos, de 40 días y 40 noches donde Moisés estuvo, fíjense, ante la presencia de Dios. Dice la palabra, hermanos, que él no comió ni bebió. ¿Qué hizo en este tiempo, hermanos? Él pasó escuchando al Señor. Él pasó escuchando la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. ¿Se imaginan, hermanos, qué hermoso aquel tiempo? Pues, ¿quién iba a pensar en comida, hermanos? ¿Quién iba a pensar en bebidas si estaba ante la presencia del Todopoderoso, del Creador? Hermanos, fue en la intimidad con Dios cuando Moisés aprendió a escuchar su voz, donde él únicamente se deleitó en su presencia, escuchando cada ordenanza, cada estatuto, cada mandamiento, para bendecir al pueblo de Israel. Los mandamientos eran para bendición, hermanos, para que permaneciera el pueblo de Israel en obediencia. Pero en este caso, hermanos, fue Dios el que apartó a Moisés directamente y lo sostuvo de manera milagrosa, lo fortaleció de tal manera que más adelante, cuando vamos ahí al capítulo, no vamos a ir ahorita, pero dice que cuando bajó su rostro resplandecía, hermanos, pues venía de la presencia de Dios. El tiempo de ayuno, hermanos, y oración es una forma de presentarnos ante Dios
para escuchar su voz para nuestras vidas. Es un tiempo de intimidad, hermanos, a solas con Él, donde no necesitamos nosotros andar como estos, pues, que andaban con una doble cara, ¿verdad? No, es un tiempo, hermanos, en el que nosotros oramos al Señor, lo reconocemos a Él, reconocemos que dependemos de Él, que nuestras fuerzas vienen de Él, que Él fortalece nuestra vida espiritual, que lo necesitamos a Él para cada área de nuestra vida, para cada decisión que tomemos, si somos padres con nuestra familia, si son hermanas, pues con sus hijos, en nuestros trabajos, para toda decisión que nosotros tomemos, hermanos, en el día a día, necesitamos la alianza de su Espíritu Santo, hermanos, y son tiempos durante el ayuno que entramos o se debe de entrar en oración con Él, hermanos, en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra soledad con Él, hermanos, en nuestros tiempos de comunión, si usted practica el ayuno, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, y al final una similitud de los dos casos, una similitud nada más, porque vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, hermanos, Él nos enseña la intención correcta de agradarlo. Dice la palabra que después que Él después que fue bautizado, Él fue llevado al desierto. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Él. Mateo 4, 1 y 2. Acompáñenme ahí, por favor. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Fíjense aquí la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí la palabra, hermanos, es que Jesús fue llevado por el Espíritu. La similitud que vemos entre Moisés, hermanos, y el Señor Jesucristo es que Moisés fue llamado por Dios para enseñarle su voluntad. El Señor llamó a Moisés a hacer algo que a Dios le iba a agradar, obedecerlo, a estar con Él. Y el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Este tiempo, hermanos, que el Señor Jesús, que Moisés pasaron con el Señor, bueno, el Señor en el desierto donde fue probado y Jesús el Señor Jesús en el desierto donde fue probado y Moisés con el Señor para recibir las tablas, fueron con propósitos, hermanos. Fueron un tiempo de oración en el que ellos se apartaron, fueron llamados para hacerlo. Sabemos que el Señor Jesús pues era 100% Dios y era 100% hombre, ¿verdad? Pero aún así Él fue llevado al desierto, hermanos, para ser fortalecido. Y es ahí, hermanos, donde vinieron las tentaciones a su vida. Pero Él descansó, hermanos, en el poder de Dios. Y a través de este periodo que Él se apartó, hermanos, pues Él fue fortalecido para el ministerio que estaba a punto ya de iniciar. Hermano, si nosotros o usted ayuna, este periodo de ayuno y oración que usted le entrega al Señor, va a ser un tiempo que a través de la oración, hermanos, el Espíritu Santo va a fortalecer nuestra vida, no poniendo, hermanos, nuestra confianza en el ayuno, no creyendo que porque yo, en mi capacidad, aguanto un día, 2 días, 3 días, 40 días, ya, no, es por el poder de Dios, es por lo que Él hace en nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que en esta práctica del ayuno, cuando vamos a ofrecerle al Señor, debemos de ser guiados por Él, para hacerlo de la manera correcta, hermanos, para que verdaderamente agrademos al Señor y no sea algo nacido en mí, en que hoy me levanté y como se me fue el hambre, o como tal vez me dijeron, ¿sabes qué? Abstente un poco de alimentos, pues voy a ayunar. O un ayuno en el que dice, nos fuimos a trabajar y no desayunamos y luego nos dimos cuenta que no va a haber tiempo de comer, pues voy a aprovechar para ayunar. El Señor me va a aceptar mi ayuno. No es así, hermanos, no son ocurrencias tampoco. Es un tiempo en el cual pues debemos de estar en intimidad con el Señor a través de la oración y a través de su palabra. Una vez más, hermanos, no confiando en lo que nosotros hacemos, sino que lo que el Señor hace a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, depositando toda nuestra confianza en Él, en su poder, en que la fortaleza viene de Él, que viene del Señor, hermanos. Él mira nuestro corazón, Él mira con qué intención nosotros nos acercamos a Él, Él mira con qué intención nosotros anhelamos servirlo a Él. Por lo tanto, hermanos, esa es la intención correcta, hermanos, cuando nos presentamos ante Él, teniendo un corazón humilde, dispuesto a escuchar, hermanos, durante este periodo que vayamos con el Señor, hermanos. Y ya el Señor muestra su misericordia con nosotros, el Señor nos fortalece a través de su palabra cuando meditamos en ella, hermanos, y vamos conociendo más la voluntad del Señor para nuestras vidas, hermanos. Pero ¿cuándo es esto? Cuando nos acercamos al Señor con una intención correcta, pero gracias al Señor que Él nos enseña a través de su palabra. Ahora vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de ayunos con 2 diferentes intenciones en el corazón. Y para esto, hermanos, pues lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Aquí vamos a leer algunos versículos, hermanos, de un pueblo entero. Jonás
capítulo 3, versículos del 1 al 10, los vamos a leer rápidamente, hermanos. Fíjense cómo dice la palabra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, fíjense hermanos, aquí está, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Fíjense lo que dice, hermanos: y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y fíjense aquí la respuesta, hermanos: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí podemos hacernos una pregunta, hermanos: ¿qué fue lo que movió la misericordia del Señor? ¿El ayuno que esta nación hizo? Si nosotros contestamos sí, ahí hay un detalle, hermanos. ¿Qué es lo que vemos ahí? La actitud de una nación entera que se puso en ayuno. Sí, hermanos, lo hicieron, pero reconocieron sus pecados, reconocieron su mal camino. Fue una nación que pasó un tiempo en oración, entregando sus pecados al Señor, confesando sus pecados ante Él, volviéndose del mal camino a una nueva vida. Escucharon el mensaje que aquel profeta estaba predicando y ellos clamaron a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el rango alto del rey hasta el rango más bajo que trabajaba para él. Todos clamaron a una voz en señal de arrepentimiento delante de Dios. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? La misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque miró un corazón que se volvió a Jehová. Y por resultado, hermanos, el Señor detuvo su castigo sobre esta ciudad. ¿Cómo fue acompañado el ayuno, hermanos? De una intención correcta y de un arrepentimiento de corazón, haciéndolo verdaderamente para el Señor, hermanos, buscando su misericordia, clamando por su perdón. Fíjense, hermanos, el propósito de esta nación nunca fue: hagamos un ayuno de 40 días, es más, de 41 para ganarle a Moisés. Bueno, porque es antes de Jesús, ¿verdad? No, ayunemos para ser vistos por los demás pueblos, para que miren lo bueno que somos, y ahora vamos a ayunar tantos días y nos van a reconocer a nosotros. No, tampoco fue así. Tampoco dijeron: pongan su cara de hambre, pueblo, para ver si el Señor se apiada de nosotros. No, sino al contrario, hermanos, hubo una actitud interna en su corazón, y esto fue lo que agradó al Señor. Esta fue la intención que verdaderamente fue una intención que aparte se convirtió en acción por lo que hicieron. Ellos confesaron sus pecados, y sí, hermanos, la oración fue acompañada de ayuno. Pero una vez más, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos un pueblo que tuvo la intención correcta de agradar a Dios, y Dios detuvo su castigo por la acción de este pueblo, hermanos, por su misericordia. Punto número 2, hermanos: lo que no es el ayuno, que es una de las creencias que probablemente pueda haber hoy, o tal vez hemos escuchado. Hoy, por ejemplo, hermanos, hay pensamientos erróneos en algunos sectores en cuanto al ayuno. Y, hermano, perdónenme la expresión, pero hay un sector que cree que el ayuno es para doblarle la mano a Dios. Hay un sector que cree que el ayuno es para que Dios me escuche y haga lo que yo le estoy pidiendo, hermanos. De veras, así se toma en muchos lugares el ayuno, hermanos. Hay personas que están mucho tiempo ayunando, muchos días ayunando, y el Señor no les ha contestado, y ahí están, y si no es la voluntad de Dios, ahí van a seguir. Si es una oración que el Señor no quiere contestar, pero ellos creen que por estar haciendo un ayuno día a día, o horas, o ya de 40 días, el Señor les va a contestar, y no es así, hermanos. Con eso me refiero con la expresión. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y por ella entendemos, hermanos, que el tiempo de ayuno son tiempos o periodos en el cual su pueblo se aparta para estar en oración y en comunión con Él, es diferente, hermanos, con una intención correcta siempre, y no para que el Señor responda a deseos personales u oraciones personales que no van de acuerdo a su voluntad.
Fíjense, hermanos, así algo rápido. Hace algunos años, así otra vez, hermano, igual que la mañana, pero no. Hace algunos años, en mi juventud, hermanos, en la escuela en la que yo estaba, hubo una rifa de un carro, vaya. Y a todos nos vendieron boleto para que compráramos ese carro. En ese entonces, hermano, yo estaba recién bautizado, tenía, no sé, 3, 4 meses. Y me acuerdo que estaba ahí en la preparatoria y le dije al Señor, Señor, me voy a poner en ayuno y en oración, porque yo sé que tú me puedes dar ese pick-up. Me acuerdo que el pick-up era un pick-up y a mí me gustó mucho, mucho me gustó. Y yo me puse en ayuno y oración, yo me voy a poner en ayuno, Señor, y yo sé que de todos los boletos que se vendan, el mío va a ser el sorteado, pero no voy a ayunar y voy a orar. Y ahí estaba yo, hermanos, para que el Señor me cumpliera mi sueño. Y todavía le dije al Señor, y este pick-up, Señor, lo voy a poner al servicio de tu pueblo. Y aparte ya no voy a andar en camión. Y digo, no, hermanos, me aventé una oración que yo creo que, de veras, hermanos, una oración, pero sí. Pero yo en esa oración yo también entregué el ayuno al Señor. ¿Por qué? Porque yo pensaba que con mi ayuno el Señor me iba a dar el pick-up. Pregúnteme qué pasó con el pick-up. No, pues se lo sacó alguien más, hermano, no me lo saqué yo creo que me faltaron más días, ¿verdad? Pero de veras, hermanos, ¿por qué? Porque yo así entendía que era el ayuno, hermanos, y hasta hoy así sigue siendo en muchos sectores, hermanos. Creemos que el ayuno pues así es, pero no, hermanos. La verdad es que mi realidad, en ese entonces, en mi juventud, hermanos, podría decir que no estaba tan alejada de estos hombres que aparentaban una piedad falsa. Seguiremos comprobando, hermanos, con la palabra de Dios lo que no es el ayuno ni la intención correcta. Hay un relato, hermanos, vaya buscando ahí en el segundo libro de Samuel, ahorita le digo el texto, pero hay un relato, va a estar apareciendo ahí, asombrado que está acá, hermano, acá, del lado izquierdo. Hay un relato en el segundo libro de Samuel, donde vemos la historia de David y el adulterio que cometió con Betsabé, y por consecuencia ella quedó embarazada, que dicho sea de paso, ya conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué hizo David? David, él quiso ocultarlo, ya hemos visto todas las artimañas que él intentó, pero no se salió con la suya, hermanos. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor mandó a un profeta para que lo confrontara con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pues iba a nacer un hijo. Después del adulterio, nace el hijo de Betsabé, y David tal vez pensó, bueno, pues no ha pasado nada, todo está bien, ella ya se alivió, está viva, ahí está mi hijo, está vivo. Bueno, pero una vez que Natán lo confronta y sale de la presencia de David, la palabra de Dios dice, estoy nada más hablando de manera general, dice que Jehová hirió, hermanos, al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y la palabra dice que enfermó gravemente. Ahora sí, acompáñenme a 2 de Samuel 12:16 y vamos a ver qué fue lo que hizo David, hermanos. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hasta ahí, hermanos. Este rey estuvo en ayuno delante de Dios, tal vez rogándole, pidiendo al Señor por su hijo. Pero lo primero que hizo fue ponerse en ayuno durante 7 días, esperando la respuesta favorable a su oración, esperando que Dios lo favoreciera a él. Sin embargo, hermanos, los versículos más adelante dicen que al 7º día que David ayunaba, ¿qué dice la palabra? El niño murió, hermanos. Nosotros pudiéramos tal vez pensar, David actúa de la manera correcta, qué buen hombre, se puso en ayuno para salvar a su hijo. Pero la realidad, hermanos, es que la intención de su corazón era una intención personal. El ayuno no era para agradar a Dios, el ayuno era para él mismo favorecerse, para que Dios dijera, David, mira, pues estás ayunando, está bien, te voy a contestar. ¿Qué fue lo que hizo David? Ofreció un ayuno con la intención de obtener nada más un beneficio personal por la consecuencia de su pecado. Dios no lo iba a aceptar, hermanos. Dios no iba a escuchar en esta ocasión este tipo de oración, porque Dios ya había designado en su voluntad lo que pasó con el niño, hermanos, y todas las consecuencias que después vinieron. David fue perdonado, sí, pero vinieron consecuencias, hermanos. Con la misma palabra del Señor nosotros comprobamos que el ayuno nuestro, hermanos, no va a doblegar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermanos, vendrán ocasiones en las que por mucho, hermanos, que tal vez nos cueste aceptar algo que el Señor ha decidido sobre nosotros, hermanos, por más que nos cueste, es mejor hacerlo, hermanos, y no ponernos a altercar con el Señor, ofreciendo ayunos que el Señor ya tomó una decisión sobre algún caso, sobre alguna situación, hermanos. Es por eso que muchos cristianos hoy viven confundidos, porque ellos creen que ayunando 1, 2, 3 días, ya el Señor ya va a contestar. A lo mejor piensan que el Señor dice, ya, mijito, ya voy a contestar tu ayuno, porque ya llevas 3 días sin comer.
no, ya no soporto verte con hambre, ya no soporto verte así. Estoy hablando, César, usted me entiende, hermanos. No. Por ejemplo, volviendo al tema de David, el Señor en ningún momento dijo, ay, David, ya lleva 7 días ayunando, ya voy a salvar a su hijo, porque luego se me muere de hambre, aquí pongo de rey en Israel. En ningún momento el Señor pensó así, hermanos, sino que Él ya había declarado su voluntad y lo que iba a hacer. Dios fue inmutable en su decisión, hermanos. Es por eso que debemos de acercarnos al Señor, hermanos, con la intención correcta. Dios es Dios, hermanos, de toda misericordia. Ahora no estamos hablando que el Señor, Él es soberano, hermanos, al final de cuentas, pero también es Dios de toda misericordia, es Dios de toda consolación, como lo aprendimos ahora en la iglesia. El Señor está, hermanos, con nosotros en momentos de aflicción. Él está en momentos difíciles, pero nosotros, hermanos, debemos de aprender a confiar en Él y a aceptar su voluntad, hermanos, y no querer forzar con lo que nosotros intentamos hacer. Por ejemplo, hermanos, cuando estábamos en el mundo, pues esto era lo que hacíamos. Estábamos atrás de lo que queríamos, de lo que pensábamos, de lo que nosotros decidíamos. Pero hoy que hemos entregado nuestra vida al Señor y que nuestra vida está en las manos de Él, toda nuestra voluntad, toda nuestra vida está en sus manos. Ya a nosotros nos queda confiar en lo que Él va a hacer. Ya no se trata de lo que nosotros vamos a hacer, sino de su voluntad. El Señor nos da lo que nosotros necesitamos, hermanos, y no lo que nosotros queremos. El Señor contesta las oraciones que son de acuerdo a su voluntad y no las oraciones que son de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo creo que necesito, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y Él sabe, hermanos, lo que nosotros necesitamos, hermanos. Por eso es importante que la intención de nuestro corazón, cuando le busquemos, para agradarlo a Él, sea la correcta, hermanos, y siempre aún sea bajo la guianza de su Espíritu Santo, pidiéndole que nos dé sabiduría, hermanos, para acercarnos a Él. Y pues esto, hermanos, es lo que gran parte o alguna parte del sector cristiano cree, que logrando, pues una vez más van a cambiar la voluntad y los designios de Dios. Y una vez más, en la mayoría de los casos, hermanos, es para recibir favores de acuerdo a lo que nosotros creemos merecer, como le decía yo ahorita, lo explicaba, ¿verdad? Para seguir mejor, para alabar mejor al Señor. De igual manera, hermanos, pues esta es una intención incorrecta. Hasta aquí, hermanos, hemos visto 2 clases de ayuno con 2 clases de intenciones. El de la manera correcta, conforme al que Dios escuchó y aceptó, como lo fue el pueblo de Nínive, y el incorrecto, el que fue el de David, buscando obtener algo personal. Con esto pasamos a nuestro último punto, hermanos, el punto número 3. ¿Quién es Jesús? El que nos enseña la intención correcta de agradarle. Ese es Jesús, hermanos, el que nos quiere enseñar a través de su palabra. Ese es el Señor Jesús. En los ejemplos anteriores que mirábamos, estos hombres religiosos, tanto en la oración como en la limosna, se acercaban a Él con una intención correcta, una intención que era falsa y de apariencia ante los demás. Pero el Señor Jesús conocía el corazón de cada hombre que estaba ahí, aún en el Sermón del Monte, hermanos, aquellos que aspiraban al reconocimiento humano, y esa es la recompensa que ellos buscaban. Hombres que aparentaban ser buenos, hombres que aparentaban ser entregados al Señor, y pues la gente lo reconocía. ¡Qué hombre tan cristiano! Mira, lleva su Biblia y está ayunando. No, eso era la única alabanza que ellos estaban buscando, un reconocimiento. ¿Por qué? Porque su intención era mala, hermanos, desde su corazón. Y respecto a esta manera, hermanos, incorrecta, el Señor Jesús dijo en Mateo 23:3, porque eran muchos, hermanos, los que practicaban o los que se acercaban al Señor así. Fíjense lo que dice Mateo 23:3. Respecto a las personas, lo que le enseñaban aquellos falsos pues religiosos. Así que todo lo que os digan que guardéis, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23:3. Y esto, hermanos, precisamente era lo que estaba el Señor Jesucristo confrontando, la falsa actitud fingida y religiosa. Estaba animando a los hermanos, a la iglesia, a vivir verdaderamente, a los oyentes, a una vida piadosa, a una vida justa delante de Dios, a que se cuidaran de ellos mismos, no ser arrastrados por la hipocresía de estos hombres religiosos que solamente aparentaban y que se presentaban delante de Dios de manera incorrecta. Ante las personas, ¿verdad? No ante el Señor, porque era lo que ellos buscaban. Vamos a ver un ejemplo más, hermanos, de las oraciones falsas que ellos hacían. Lucas 18:12 al 13. Lucas 18,
versículos 12 y 13. Perdón, 11 y 12, hermanos, me equivoqué. Lucas 18, 11 y 12. Bueno, hermano, decide. Dice la palabra del Señor: el fariseo, puesto en pie, fíjense, hermanos, cómo oraba. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí está un publicano a un lado de él. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Fíjense, hermanos, adaptando esto a nuestros tiempos, más que una oración dirigida a Dios, era una oración, o parece una oración, ¿cómo se dice ahora? Una motivación personal, como cuando dicen, ¿verdad? Hoy se usa de que sí, tú declara que tú puedes, sí, tú declara que tú esto, tú declara que ya sabes, ¿no? Esto más bien parecía, hermanos, un tiempo de motivación personal lleno de autoexaltación, y aunado a eso, menospreciando a un publicano o a los publicanos que estaban ahí a un lado, haciéndose más y mejores que los demás. Y el tema del ayuno, hermanos, era también un punto que ellos hacían: la limosna, la oración, pero también el ayuno. Por eso dice ahí: yo ayuno 2 veces a la semana. Y este publicano, mira, no deja de comer, a lo mejor está comiendo ahí, yo no lo sé, pero él se estaba autoexaltando, hermanos. Y esta es la conducta o la intención que el Señor Jesús estaba enseñando en aquel día, hermanos, en aquel maravilloso sermón del monte: que no imitaran y que buscaran a Dios con la intención correcta, porque Él conocía aún las intenciones de sus corazones. Él conocía los motivos por los cuales las personas estaban ese día escuchando al Señor Jesús en el sermón del monte. También sin duda estuvieron aquellas personas religiosas. Yo me imagino, hermanos, que cuando estaban ahí escuchando, ellos han de haber estado empuñando sus manos, han de haber estado crujiendo sus dientes en coraje, han de haber estado hasta temblando, hermanos, a lo mejor porque no habían ayunado, no lo sé, pero la realidad es que era porque estaban escuchando ahí las palabras del Maestro, del Señor Jesucristo. Estaba desnudando las intenciones falsas que ellos habían en su corazón, pero también enseñando a la iglesia para que no fueran arrastrados por estas falsas prácticas, pero sino que ellos tuvieran la intención correcta. Vamos a leer una vez más, hermanos, los versículos con los que empezamos, versículos 17 y 18 de Mateo 6. Lo que les dijo el Señor: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Bueno, aquí leí otra versión, hermanos, pero esa es la manera que el Señor Jesús nos enseñó, y comienza con la intención con la que nosotros lo buscamos a Él, con la intención con la que nosotros nos acercamos a Él, hermanos. Y no debe de ser tratando de impresionar a mi vecino, tratando de impresionar a mi esposa, ni tratar de demostrar cuán vida piadosa llevo yo, como estos hombres lo hacían. No, hermanos, Dios sabe con qué intención nos estamos acercando. Dios sabe si ayuna, Dios sabe si oramos, Dios sabe si leemos la palabra, Dios sabe si miramos los sermones de nuestra congregación. Él sabe todo lo que hacemos, aún en lo secreto, aún cuando volteamos para los lados y nadie nos ve. Ahí está el Señor mirándonos. ¿A dónde iremos de su presencia? Dice la alabanza: en todo lugar, hermanos, Él está ahí mirando también las intenciones de nuestro corazón. El Señor Jesús, hermanos, condenó esta falsa actitud de estos hombres que aparentaban piedad, aparentaban una vida de oración, aparentaban una vida de ayuno, pero la realidad, hermanos, es que el Señor también se nos dijo: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si mis hermanos de la alabanza van a pasar, hermanos, pueden ir pasando. Hermanos, el Señor Jesús es quien nos ayuda y nos enseña a agradarlo con la intención correcta. Hermano, todo lo que el Señor, usted o hermana, los llame a hacer, siempre busquemos hacerlo para gloria y honra de nuestro Dios, hermano. Como lo hemos dicho en la congregación, si usted barre el lugar en el que nos vamos a congregar, hágalo para la gloria del Señor. Si usted toca algún instrumento, hágalo para la gloria del Señor. Cualquier don, hermano, servicio para que el Señor lo haya amado, hágalo para la gloria del Señor. Si usted se congrega, hermanos, hágalo para la gloria. Hagámoslo, nos juntamos todos, hagámoslo todo para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Si usted da limosna, que no sepa nuestra mano derecha lo que da nuestra mano izquierda, hermanos, para no ser vistos por los hombres. Esa es la intención a la que Dios le agrada. Hermanos, que hagámoslo con la intención correcta, no exaltándonos a nosotros mismos como estos hombres. Pero también, hermanos, cuando el Señor
nos mande a hacer algo, hermanos, guardemos nuestro corazón y pidámosle al Señor. Si hay alguna gotita ahí, hermanos, de orgullo, vayamos rápidamente con el Señor. Si yo sé tocar algún instrumento, mira que bien toco. No. En ese momento ya no estamos bien delante del Señor. Y en ese momento la intención de nuestro corazón se está comenzando a desviar. Si eso, hermanos, nosotros lo detectamos o el Señor nos lo muestra, rápidamente vayamos con Él, hermanos. Obedezcamos su palabra, hermanos. Cumplamos en secreto lo que el Señor nos ha pedido hacer. Claro, ya si es un ministerio, pues es visible, ¿verdad? Pero si usted va a tener un día de ayuno, 2, o los que usted proponga en su corazón, guiado por el Espíritu Santo, pues le puede decir a su esposa, ¿verdad? O a su esposo, ¿sabes qué? Hoy voy a ayunar. Y ese día, pues a lo mejor su esposo le va a traer chocolates, le va a traer todo lo que a usted le guste. En 5 años, a ver, en 5 años, hermanos, no le llevamos chocolate a nuestra esposa, pero el día que ayunó, miren la caja de la marca de la que te gusta y nuestra esposa. Entonces es bueno tener una comunicación entre esposos, ¿verdad? Entre familias, está bien, no pasa nada. Pero hermanos, ahí no estamos pecando. Es un tiempo que a lo mejor, ¿sabes qué? Pues hasta tú acompáñame, bueno, si el Señor lo guía así. Pero hermanos, eso es diferente, hermanos. Por ejemplo, si estamos en el trabajo, a mí una vez me pasó, hermanos, me acuerdo que me sentí tan culpable porque, les digo, fue en los tiempos en los que yo aprendía todo esto del ayuno. Estaba ayunando y me acuerdo que estaba haciendo mucho calor, hermanos, andaba trabajando en la calle y me acuerdo que llegué a una tienda y me compré una botella de agua. Hermanos, me sentí que me iba al infierno, hermanos, de veras, en ese rato. Así, Señor, casi me pongo de rodillas ahí en la carretera. ¿Por qué? Porque no tenía un entendimiento, hermanos, y para mí había hecho lo peor delante del Señor. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Él. Y si hacemos un ayuno, hermanos, que sea para la gloria del Señor, que sea para Él, y Él nos recompensará en público, hermanos, no a la vista de los demás. Si hay algún hermano aquí que practica el ayuno, el Señor nos dejó muy claro, hermanos, cuál debe de ser la intención de nuestro corazón. No buscar el reconocimiento propio, no buscar la vanagloria, no llenarnos de orgullo. Ahora, hermanos, el ayuno no es una condición impuesta por el Señor. Es un acto, es una decisión voluntaria de cada quien, hermanos. Si alguien decide apartarse por un tiempo a la oración, pues es un tiempo que quiere abstenerse de alimentos para dedicarlo a la lectura de la palabra. Es un tiempo entre nosotros y el Señor. Pero si lo hacemos, hermanos, una vez más, no toquemos trompetas ni en nuestro trabajo, andemos ahí queriéndonos caer. ¿Qué te pasa, brother? Bueno, no lo dice brother, ¿verdad? ¿Qué te pasa a ti? Es que estoy ayunando al Señor y voy a hacer un ayuno de 41 días porque le quiero ganar al Señor Jesús. No, hermanos, ahí ya nuestro corazón se llenó de soberbia, hermanos. Así hubo un hombre, no sé si usted lo escuchó, pero hubo un hombre que dijo, ya le gané a Jesús, ya hice un ayuno de 41 días. Soberbia, hermanos. Ahí ya se desvió el corazón a una intención incorrecta. Qué bueno que el Señor, ¿verdad? Pero si el Señor no nos llamó a hacer eso, hermanos, pues daremos cuenta de cada uno de nuestros actos ante Él, hermanos. Así que ya explicamos arriba, hermanos, los textos de ahorita, pero, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, a entender cuál es la intención correcta, hermanos, de agradarlo a Él. Conclusión y aplicación, hermanos. La intención del Señor Jesucristo fue cuidar y proteger a aquellos que lo estaban escuchando para que no cayeran en las mismas trampas de hipocresía de aquellos hombres que aparentaban piedad, hombres que aparentaban obedecer y amar a Dios, pero la realidad es que no lo hacían, estaban alejados de Él. La intención del Señor Jesucristo era mostrarles más bien cuál era la verdadera forma de agradar a Dios, para que sus corazones no se desviaran a la autoexaltación. Hermanos, si el Señor una vez más nos ha llamado en algo dentro de la iglesia, hermanos, hagámoslo siempre con la intención correcta, no buscando agradarnos a nosotros mismos, sino buscando agradar únicamente a Dios, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien es quien nos mira, hermanos. Él es quien nos recompensa en público y tampoco lo hacemos con esa intención, ¿verdad? Pero esa es la benevolencia y el cuidado que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Así que, tomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hagamos todo en secreto. Y los dones que el Señor nos ha dado, o el llamado que el Señor nos ha dado, usémoslos para su gloria y no para buscar algo personal. ¿Entendimos, hermanos, la palabra? Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Voy a dejar este tiempo a mis hermanos de la alabanza. No sé si quieren quedarse sentados, gusten pararse, como ustedes gusten, hermanos. Señor,